Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otra conversación, esta vez con Anuar, tanatopractor con una gran carrera, también formador en tanatopraxia. Es un campo que a mí en específico me da muchísima intriga, saber un poco más acerca de cómo es este tema. Y bueno, me gustaría que empezaras tú presentándote y diciendo quién eres y bueno, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Anuar, soy tanatopractor, formador de tanatopraxia. Bueno, llevo 16 años en el sector, la verdad es que estoy súper agradecido de que me hayas invitado. Como bien dices, sí que es cierto que es un tema bueno, pues que es bastante desconocido y que a su vez creo que conviene que hablemos, ¿no? Claro. Entonces estoy muy agradecido de esta invitación. Claro, para empezar me gustaría saber, bueno, para la gente que no sabe, ¿qué es la tanatopraxia? La tanatopraxia voy a intentar no ponerme técnico, Claro, ¿no? claro. Entonces, para que nos entendamos, la tanatopraxia es todas aquellas acciones que nosotros hacemos delante o aplicamos en un cuerpo fallecido, bueno, pues con la finalidad de embellecer, de restaurar, de dignificar su imagen, ¿no? Es esto, ¿no? Es un conjunto de técnicas que nosotros aplicamos, ¿no? sobre un cuerpo fallecido. Y bueno, a mí todo este tema de eso, de los cuerpos fallecidos, ya es algo que yo creo que a todos nos causa cierto morbo en el sentido de decir, ¿sabes? Es como ese miedo que quieres superar cuando eres niño, que dices, ay, déjame ver, o es como, que es algo que yo todavía no entiendo en la mente de por qué ese tipo de cosas nos llaman la atención, pero porque es lo más natural del mundo. Al final forma parte de la vida. Claro, claro. ¿No? Es algo que estará y está y ha estado presente siempre, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante hablar. Pero ¿cómo te da a ti por decir, vale, esto es lo que me gusta? Realmente, bueno, hay miles de perfiles podrían explicar pues que es por vocación, que siempre me ha llamado la atención, claro, que siempre me ha gustado, ¿no? Al final, pues cada uno tiene su motivo. El mío, en concreto, es que llegué por pura casualidad, por pura necesidad, por pura necesidad laboral, sin ningún tipo de conocimiento sobre dónde me estaba metiendo, sobre en qué consistía. Yo me dedicaba, lo explico muy brevemente, ¿no? Sí, me dedicaba al ramo de la construcción. Llegó un momento en el que bueno, pues la crisis inmobiliaria y me quedé sin trabajo. Esto fue más o menos por el 2008. Entonces, una persona me comentó, ¿no? Pues que existían unos cursos de tanatostética. Y yo realmente era un concepto que no había escuchado nunca. Tanatostética, ¿no? ¿En qué consiste esto, no? Pues me comentaron pues, que era el aplicar pues, diferentes técnicas de mejora en el aspecto de los difuntos, ¿no? Si te soy sincero, Jesús, entré, como te comentaba, por pura necesidad. Bueno, pues probé, me apunté a un curso de tanatostética, desconociendo absolutamente todo, y hoy no lo cambiaría por absolutamente nada, porque en el momento que entras ves ese abanico de posibilidades, ese abanico de acciones que haces que impactan en la gente y es una maravilla. Pero en resumen, por pura casualidad. Por pura casualidad. ¿Y hay algo que recuerdes de esas primeras clases o esos primeros días o la primera vez que te tocó trabajar con un cuerpo muerto que tú dijeras, uy? Mira, yo recuerdo que cuando estaba en ese curso, era un curso muy cortito, muy compacto, ¿no? Consistía en un par de semanas o 3 semanas, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Una semana de teórica y 2 semanas de prácticas. Entonces, claro, las prácticas eran en prácticas reales, claro, en un tanatorio real, ¿sí? Claro, yo recuerdo que en esa primera semana, éramos, no sé si 30 y pico alumnos, de todos los tipos, ¿no? Me acuerdo que un día nos dijeron, bueno, pues tal día vamos a ir a hacer una visita, ¿no? Al tanatorio, bueno, pues para ver las instalaciones, ¿no? Entonces ya pues saltaba la gente y decía, pero veremos los muertos, veremos muertos y tal.
Y yo, bueno, yo al final me mantenía un poquito al margen sobre eso, porque sí que es cierto que yo no había visto un difunto. Había visto a la madre de un amigo, recuerdo, pero lo recuerdo muy vagamente. Claro, claro. No había visto un difunto nunca, ¿no? Entonces recuerdo que llegó ese momento, nos llevaron en un autocar, fuimos ahí al sitio, nos dieron una charla, nos enseñaron las instalaciones y tal, y llegó el momento. Recuerdo que estaba súper nervioso. Claro. Súper nervioso. Y ese primer impacto que tuve cuando entramos a esa sala de tanatopraxia, ese olor, no es un olor desagradable, ¿eh? Es un olor peculiar. Es un olor como a químico, pues. Sí, muy característico, olor a químico, a frío, de refrigeración, ¿no? Es un poco... Claro. Y bueno, pues yo recuerdo pues, que estaban absolutamente todos los... yo decía, a ver, soy el único que piensa así, ¿no? Porque todos los veía como súper predispuestos y súper motivados, ¿no? Entonces recuerdo pues que abrieron esa nevera, sacaron el cuerpo y recuerdo ese primer... Bueno, los cuerpos se introducen dentro de un sudario, ¿no? Una bolsa, ¿no? Claro, creo que todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Y recuerdo ese momento, ¿no? En el que se abrió esa bolsa y se expuso, ¿no? Y yo tuve como, no sé, recuerdo como unos 2-3 segundos de que no pensé en nada, claro. Era como una disociación brutal porque me impactó muchísimo lo que vi, pero no porque fuese algo traumático, no porque era un cuerpo, no, simplemente el mero hecho de tener algo delante que no había visto nunca, ¿no? No, claro, impacta. Entonces, sí que es cierto que cuando volvimos en ese viaje, en ese autocar, otra vez, ahí realmente me planteé si esto era para mí. Creo que no me gustaba. Okay. Creo que no me gustaba. Pero estaba metido. Claro. Me di una oportunidad y dije, vamos a intentarlo. Vamos a acabar el curso, vamos al periodo de prácticas y vamos a ello. Y sí que es cierto que bueno, pues cuando, como te comentaba, ¿no? Me di una oportunidad, vamos a ello. Cuando llegué el primer día de prácticas, tuve la misma sensación, otra vez el olor, ese nerviosismo cuando vas llegando al sitio, ¿no? Y hay una barrera muy significativa que es lo visual y el tacto. El tacto. Cuando rompes esa barrera ya del tacto también es un segundo, lo de mi experiencia, a lo mejor otras personas obviamente no lo han tenido, ¿no? Pero, ostras, ese primer momento del contacto, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que más me costó de llevar, todos teníamos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Pues fíjate que a mí lo que más me costó era acostumbrarme al momento de esa primera imagen, es decir, te lo explico muy brevemente, ¿vale? Ese momento en el que se abre la cremallera y abres y descubres lo que hay, quién hay, eso era lo que más me costaba. Recuerdo que en ese periodo de prácticas siempre me mantenía un poquito atrás, disimulaba a lo mejor, hasta que otra persona lo abría, o el mismo operario que había en ese momento lo abría, entonces claro, ya entraba, ¿no? Pero bueno, es un momento muy significativo. Creo que cada uno tendrá su experiencia, claro. Y 100%, bueno... Claro, impacta. Es que yo me imagino bien la situación, o sea, me entra la risa, porque yo digo, es que... Te digo, vale, me quedé sin trabajo, entro en un curso de tanatoestética, que, o sea, me da risa por lo random que es de decir, ok, entro en este curso que se me presentó la oportunidad. Exacto. Y digo, bueno... Mientras hago este curso, pues a lo mejor me sale otra cosa, pues voy viendo. Exacto. Y de repente me dicen, no, ya la semana que viene empiezan las prácticas y comienza... Yo me quedaría y yo diría, Claro, pero es lo que decíamos, ¿no? Que hay veces que te tienes que dar una oportunidad y la verdad es que me alegro muchísimo, claro, de habérmela dado, de haber podido continuar porque obviamente una vez desbloqueas, ¿no? Bueno, pues esa barrera que tienes, ¿no? Lo que te comentaba antes, te das cuenta de la infinidad de posibilidades que hay. No, claro. O sea, desde un punto de vista directo con el difunto, yo soy una persona que
en mi vida personal pues me gustan mucho las manualidades, me gusta mucho la pintura, entonces te das cuenta que puedes claro. aplicar, ¿no? este ámbito artístico a este trabajo, y eso es lo que engancha. Claro. Lo que me enganchó a mí, claro. Tienes toda la razón, y no lo había pensado así, que dice, bueno, a lo mejor incluso una persona que le gusta el maquillaje, por poner un ejemplo, a lo mejor es un camino que puede seguir y ni siquiera lo tiene en la cabeza. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Hay muchas personas, cuando vienen alumnos de prácticas, ¿no? Yo ahora lo veo desde el otro prisma, ¿no? Cuando vienen alumnos en prácticas, hay muchas personas que creen que únicamente es maquillar, o creen que el maquillaje de las personas vivas es prácticamente lo mismo que las personas fallecidas, y no es así. Hay que darse cuenta de que estamos en otro plano completamente distinto, que lidiamos con otro tipo de hándicaps que los vivos obviamente no están, ¿no? Entonces, las personas que a veces entran en el sector diciendo, bueno, yo soy maquilladora profesional. Bueno, yo les digo, vale, pues ok, ¿no? Claro, ves un agujero de bala y tú dices... Claro, un agujero de bala. Bueno, y ya no únicamente en fallecidos con causas traumáticas, sino simplemente causas naturales. Hay que tener en cuenta, pues, que esto ya, si quieres, lo hablamos. Hay que tener en cuenta, pues, que el cuerpo, una vez fallece, pues empiezan una serie de cambios, y que realmente eso, en el aspecto del maquillaje, también impacta. Entonces, se llevan una sorpresa de decir, ostras, esto no era lo que yo me esperaba, ¿no? Las técnicas que había adquirido en muchas ocasiones no me van a servir con un difunto, ¿no? Con una persona fallecida. Claro. Me gustaría, bueno, saber un poco, ya vimos tus inicios, ahora me gustaría saber, pues, tu situación actual, ¿cómo es un día a día tuyo? Bueno, yo, como he comentado, fíjate cómo es la vida, ¿no? Desde partes de no estar seguro de hacer algo a acabar capacitando a las personas para que lo hagan, ¿no? Entonces es algo bastante significativo, y estoy súper agradecido en este aspecto, ¿no? Mi día a día, como te he comentado, actualmente yo me dedico a la formación. Entonces, al final, voy a explicarlo desde un punto de vista de tanatopractor, El día a día, pues obviamente es tener la planificación del trabajo, porque al final sí que es cierto que todo trabajo requiere de una planificación. Estamos en Barcelona, hay defunciones, y todas ellas, pues hay que planificar ese tipo de preparaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo empieza por una verificación de la documentación, pues informarte, ¿no? Informarte de las causas que han llevado a la muerte, ¿no? A esta persona. Entonces, también conocer las peticiones, de los deseos de la familia, porque al final un tanatopractor se guía, ¿no? por esa parte esa parte de intuición, o esa parte visual, pero obviamente estamos sujetos a lo que la familia pide, ¿no? Una vez, pues, verificamos toda esa documentación, nosotros nos protegemos, también eso es importante ponerlo en valor, ¿no? Pues al final estamos tratando en un ámbito en el que debemos estar protegidos. Bueno, pues es analizar las causas de defunción, ver el impacto que han tenido en ese cuerpo, elegir el tratamiento más adecuado para ese cuerpo. No sé, yo me podría liar aquí hablando de un montón de cosas, ¿no? Pero al final el trabajo es básicamente, pues, esto, ¿no? Analizar la situación que tienes, aplicar el tratamiento más adecuado al cuerpo, basado, pues, en lo que ves y en lo que la familia nos ha pedido, y dar al máximo y llegar a ese resultado. Iba a decir excelencia, pero es que la excelencia a veces es difícil, ¿no? Es muy subjetiva. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que al final es dar absolutamente el máximo que puedas dar, pues, para llegar a ese fin, ¿no? Que es... Sí. No, dime. Te iba a comentar que en muchas ocasiones nos estamos centrando en las familias, ¿no? Se habla que la tanatopraxia es algo que tiene un impacto en las familias, y es normal, ¿no? Pero yo quiero poner en valor que las familias están bien, o sea, está muy bien tenerlas en cuenta, y es vital, porque al final son los que se quedan.
pero hay que enfocarnos hacia él o hacia ella, hacia la persona difunta también. Hay que poner en valor que ambos deben estar en equilibrio, ¿no? De dar absolutamente todo lo que nosotros podamos por ellos. Claro. Sí, al final, por ejemplo, me gustaría preguntarte en cuanto a la persona, porque claro, yo estoy todo el rato haciendo preguntas pensando, si yo fuese, ¿qué me pasaría? Por ejemplo, yo creo que la carga emocional que yo tendría sería muy grande, porque bueno, a lo mejor me llega, no sé, un señor de 90 años que ha muerto por causas naturales, como a lo mejor, bueno, quizás en España no es tan común, pero a lo mejor en Latinoamérica te puede llegar un niño que murió por algo. Y yo digo, bueno, hay una carga emocional que somos humanos, y yo entiendo que es normal eso, el decir, a lo mejor abres esa bolsa y tú dices, uff, pobrecito, y a lo mejor te daña el día. Sí que es cierto que los que nos dedicamos a esto debemos estar equilibrados. ¿Vale? Como todo en esta vida debe ser un equilibrio, ¿no? Si te implicas demasiado, te rompes. Claro. Si te haces con cada situación, te rompes. No puedes, claro. no puedes continuar. Pero si no te implicas, te deshumanizas. Claro. Y terminas haciendo un trabajo... Y ese es el error. Claro. Y ese es el error. Entonces, sí que es cierto que en mi caso personal he visto muchas cosas, he visto muchas situaciones. Fíjate que hasta incluso hay veces que me he roto más viendo a las familias, viendo esa situación que se queda, que en otras ocasiones, ¿no? Pero como norma general debes estar como súper equilibrado. Intentar que no te afecte lo que estás viendo, aunque hay situaciones que te pueden recordar a lo que sea, pues hay gente que yo tengo niños, pues al final ves un crío, todo lo que no es justo, lo que en teoría no debería haber pasado, claro. ¿No? Una muerte natural, bueno, al final es una muerte natural, ¿no? Entonces, todo lo que salga de ahí, bueno, pues es algo traumático, ¿no? Es importante estar en equilibrio constante. A mí lo que me ayuda, realmente, es ver que lo que haces tiene un impacto. Claro. Digo, lo que a mí me ayuda, al final yo creo que es ayudar, ¿no? De alguna manera estás ayudando, ¿no? Sí que es cierto que es esto, ¿no? Pues que intentas mantener esa barrera, pero conseguir revertir ese cambio, ¿no? Revertir esa imagen te da una satisfacción que yo creo que te ayuda. Claro. A mí por lo menos me ayuda muchísimo a decir, esto no debería haber pasado, esto no era justo, esto es antinatural, pero lo he hecho. Claro. ¿No? Y tampoco es tu culpa que haya pasado. Evidentemente. No es mi culpa y yo más bien estoy intentando mejorar la situación. Exactamente. Y conseguir ese impacto es tremendo, es lo que... es la vocación, claro. Realmente. Claro. Estás ayudando a personas que no conoces absolutamente nada. Tienes delante algo que es de inmenso valor. Claro. Y con tus acciones impactas en ellos, en los difuntos, impactas en las familias también, y eso es una maravilla. Claro. Ahorita que estamos hablando de las familias, ¿te ha pasado que a lo mejor alguna familia te pide algo que es imposible de lograr? O a lo mejor que... Sí, algo por el estilo. Sí, a ver, sí que es cierto que hay veces, obviamente, no estamos obligados a conocer todo lo que pasa en un cuerpo. Claro. En algunas ocasiones es mejor no saberlo, es información, bueno, pues que sí, está abierta y es transparente, pero hay veces que es mejor pues no conocerlo, ¿no? A lo mejor una familia no necesita conocer absolutamente todo, ¿no? Sí que es cierto que hay alguna ocasión en la que las familias pueden pedir algo que tiene un límite, claro. ¿no? Un límite físico, ¿no? Entonces, creo que en estos casos, me ha pasado, ¿no? Creo que en estos casos es importante saber también dónde está tu límite. Okay. Ser honrado, claro. y transmitirle a la familia dónde está ese límite, cuando algo no va a ser posible. Sí que es cierto que como norma general
nosotros debemos ofrecer el máximo y vamos a observar y vamos a aplicar todas las técnicas que sean necesarias para cumplir lo que nos piden, ¿no? Pero hay casos que obviamente Claro. hay un límite y creo que aquí es importante cómo lo comuniques a la familia. Claro. Cómo comuniques eso, ¿no? Hay que informar, ellos tienen que saber, pero hay que tener muchísimo tacto también con lo que se dice. Claro, hay un momento delicado para ello. Exactamente, tú no puedes hablar de cualquier manera diciéndoles el por qué no puedes hacer algo, Claro. ¿no? Pero es algo muy importante para un tanatopractor el saber dónde están sus límites y el saber parar. Okay. Y esto te lo digo por experiencia, cuando estás haciendo algo y dices, no se puede. No puedo, ¿no? Porque todo lo que haga ya va a ser antinatural. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Hablo más o menos de lo estético, ¿no? Tengo que saber cuándo parar y tengo que saber comunicarlo. Claro, obviamente. claro. Hay límites, hay límites. No, yo me imagino que ustedes tienen que ser unos profesionales de la comunicación en el sentido de decir, claro, a lo mejor una persona acaba de perder un familiar y en una situación normal es la persona más simpática del mundo, Claro. pero a lo mejor en esta situación, bajo estrés, bajo presión, 100%. está al borde de una crisis de ansiedad, y entonces es como tú tienes que tener mucho cuidado con las palabras. Claro, las familias o las personas no vienen a un tanatorio Claro. porque quieran ver unas vistas o porque quieran tomarse algo. Claro. O sea, hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que están ahí dentro no están no son ellos realmente, Claro. no están en un momento ideal, ni muchísimo menos. Con lo cual la comunicación se modifica, la comunicación cambia y hay que vigilar mucho con lo que se dice, por supuesto. Ok. Hablando de las cosas imposibles en hacer, no quiero entrar en ningún caso No. específico, obviamente, o sea, no quiero entrar en ningún caso, pero en teoría, ¿cuál es el tipo de caso que puede ser más complicado a lo mejor para un tanatopractor? Bueno, la reconstrucción de unas facciones es sin duda una de las partes más complejas, ¿no? Cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de restauración también. Y pienso que quizás esas son las partes que requieren muchísima más técnica, muchísimo más conocimiento, muchísima más honradez de conocerlo, como te decía, dónde están tus límites. Pero sí, yo podría decir que al final estamos hablando, la restauración al final es algo que tiene un impacto visual potente. Hay que respetar muchísimo la esencia de la persona que tienes ahí delante. Hay que procurar que no queden como un muñeco, ¿no? Como Claro. que se dice, no, es que parecen muñecos, ¿no? Claro. Yo creo que al final el objetivo de nuestro trabajo es que hagamos cosas sin que se note que hayamos pasado, ¿no? Claro. Al final ese es el súper objetivo, Ok. ¿no? Obviamente también estamos hablando de situaciones en las que pues, tenemos que embalsamar un cuerpo para que se conserve pues, para una disposición final, o sea, un entierro, una incineración, un traslado a otro país. Y también nos podemos encontrar con casos complejos, pues porque a lo mejor el cuerpo está en un estado en el que requiere muchísima más, un cambio de planes. Claro. Y ajustarlo al máximo, ¿no? Claro. Un paréntesis aquí, ¿en qué consiste un embalsamiento? Porque es algo que yo escucho siempre y... Embalsamiento. ¿no? Claro, y según tengo entendido, tú corrígeme, es más o menos como eso, preparar el cuerpo, pero para que al final pues no se deteriore tanto y demás. Pero ¿en qué consiste en la práctica? Simplificando, ¿eh? Okay. Pero que a mí me tienes que cortar, ¿eh? Porque... Tú hablas. Mira, yo te comento, el embalsamiento es un tratamiento químico, ¿vale? Okay. Un tratamiento químico que se realiza sobre el cuerpo, ¿vale? Entonces, el objetivo del embalsamamiento es básicamente conservar o ralentizar todos los procesos naturales que pasan en el cuerpo, ¿no? Consiste en escoger, dependiendo de las necesidades que tenga el cuerpo, dependiendo pues, de algunos factores, en escoger un vaso sanguíneo, un vaso arterial, en este caso, y introducir un cóctel, ¿no? Pues, dicho, para que nos entendamos, que se denomina solución, ¿no? Una solución química
que está ajustada a cada caso. Okay. Dependiendo de cada caso que nosotros veamos, pues nosotros debemos ajustar. Aquí tenemos que tener en cuenta las patologías previas que haya podido tener, tenemos que tener en cuenta el peso del difunto, la complexión del difunto, tenemos que tener en cuenta el tiempo previsto para la disposición final, o sea, cuánto tiempo está estimado que el cuerpo se tenga que conservar, con lo cual es un tratamiento personalizado para cada cuerpo. Consiste, pues esto, en la introducción de un químico a través de la red vascular, una extracción, obviamente, también de fluidos biológicos, que son los que tienen tendencia a degradarse. Claro. Al final es un intercambio. Okay. Es un intercambio, pero no es un intercambio en el que yo introduzco y me quedo mirando. Claro. No, en absoluto. Es un trabajo muy íntimo, un trabajo muy artesanal, de mucho contacto, de observar, de ver cómo suceden esos cambios, de ayudar a distribuir, de observar cuándo tienes que parar, cuándo tienes que seguir, ¿no? Okay. Cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra, ¿no? Es maravilloso. O sea, suena un poco... Bueno, está bien, lo siento, ¿no? El que haga una cosa... Yo considero que el embalsamamiento es algo muy interesante. De hecho, claro. Es lo que otra de las cosas que engancha también, ¿no? El ver que hay tanto por aprender. Claro, claro. Que cada cuerpo es diferente y que cada cuerpo vas a tener que adaptar una técnica diferente. La ciencia que hay detrás es una maravilla. Pero volviendo a lo que me comentabas, el embalsamamiento básicamente es esto. Es una introducción de una solución química, un intercambio con fluidos biológicos y la magia. Porque realmente sucede magia. Es una... Imagínate si yo tenía una idea ignorante o desconocida yo pensaba que era básicamente que sacaban los órganos que se podían pudrir, o sea, imagínate. Bueno, los egipcios lo hacían, ¿no? Pero para que veas el desconocimiento que hay en cuanto a esto. Pero Jesús, sí que es cierto que el embalsamamiento, no voy a entrar en detalles, ¿no? Claro. El embalsamamiento se ajusta a cada caso, ¿no? No es lo mismo hacer un embalsamamiento en un cuerpo natural, en un cuerpo no traumático, que en un cuerpo a lo mejor que viene de una autopsia. Claro, claro. Entonces, aquí, ya te digo, sin entrar en detalles, sí que es cierto que hay diferentes técnicas, pero no como norma general, claro, ni muchísimo menos en una muerte natural no se extraen órganos, ni es... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay una cierta desinformación en este tema. 100%. Porque yo cuando me interesé por esto, volviendo al principio, cometí el error de ver vídeos por internet. Okay. Y con todos mis respetos a los profesionales, que a veces pues, los vídeos que veías pues, eran en lugares donde pues, los medios eran más bien escasos o las técnicas no eran las adecuadas, ¿no? Y a veces nos podemos llevar una idea bastante errónea de esto. Claro. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta que este trabajo requiere de claro. mucho conocimiento, de conocimiento anatómico, fisiológico, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Al final estamos hablando de un montón de campos ahí que se unen para esto, ¿no? Claro. Claro, no, es que tienes toda la razón. O sea, hay una desinformación gigante. De hecho, cuando mencionaste lo de la química, digo, claro, pero ya la sangre no está fluyendo. Entonces, claro, y después dice, no, hay que ayudar a que se distribuya. Y digo, bueno, es que es súper interesante. Claro, es que es lo que te decía, no quiero entrar en aspectos como muy técnicos por claro, a lo mejor simplificar un poquito todo, pero obviamente todo este químico se introduce a través pues, de una bomba de inyección, que sería su corazón, ¿sabes lo que te quiero decir? Una bomba de inyección que obviamente nosotros también tenemos que calibrar en función del caso y el momento del embalsamamiento que nos encontremos, ¿no? Es que a mis alumnos yo les explico algo que a mí me ayudó muchísimo para poder entender, ¿vale? El embalsamamiento, para conocer el embalsamamiento y para realizarlo con éxito es imprescindible conocer el sistema... Claro, el cuerpo. El cuerpo en vida. Claro. Y a veces es cuando entiendes cómo funciona el sistema circulatorio, es simplemente
cambiar algunas cosas, ¿no? Y decimos el corazón, bueno, pues tenemos un corazón que bombea sangre, que la mueve por todo el cuerpo, que nutre las células, vale, pues obviamente no tenemos un corazón que esté en activo, pero tenemos nuestra bomba de inyección. Un corazón artificial. Exactamente. Tenemos una distribución sanguínea, bueno, pues nuestras manos nos van a ayudar a esa distribución, ¿no? Tenemos en vida tenemos unos tejidos, pues unas células, ¿no? Que les llega ese oxígeno y esos nutrientes y así los tejidos están en buen estado y están vivos. Bueno, pues ahí tenemos nosotros nuestro cóctel, nuestra solución que está ajustada a cada caso, que le va a aportar esa restauración a esos tejidos, ¿no? Ok. Sí, sí. ¿Cuánto dura desde que tú comienzas a trabajar con un cuerpo hasta que el cuerpo me imagino que dependerá muchísimo, pero por regla general, un cuerpo, bueno, una muerte natural, ¿y cuánto dura el proceso de...? A ver, partiendo de la base de que cada cuerpo tiene unas exigencias diferentes, que cada cuerpo puede tener unos tiempos, más o menos, en un cuerpo de muerte natural, un cuerpo, digamos, pues que no refleje signos complicados, ¿no? Pues podríamos hablar de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, si todo va bien. Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de tiempo en la preparación de un cuerpo, esto puede variar muchísimo. Porque por encima de todo, aunque nosotros técnicamente también estemos en un trabajo que requiere una cierta planificación, cada cuerpo se empleará el tiempo que le sea necesario. Y esto es 100%. O sea, quiero decir, al final, si un tanatopractor se encuentra en una situación en la que necesita más tiempo para poder llegar a su objetivo, debe levantar la mano, ¿no? Y debe decir, voy a necesitar más tiempo. Entonces, pues se reestructura el trabajo. Te estoy hablando ahora desde un punto de vista como de planificación de trabajo, ¿no? Pero desde un punto de vista humano, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Vale. Y como cada cuerpo es diferente, hay muchos mitos en cuanto a esto. Pero creo que una de las cosas que no es mito, porque la he escuchado muchas veces, a lo mejor viene esto y me dice que sí. A ver. Es que el cuerpo sigue a lo mejor expulsando gases puede tener ciertas reacciones incluso después de muerto. ¿Te ha pasado algo por el estilo? Mira, yo te voy a explicar muy brevemente los cambios, ¿vale? Los cambios que suceden en el cuerpo, ¿no? Perfecto. Creo que es importante que la gente conozca que la muerte es algo que inevitablemente llega, que está presente y que ello va a condicionar el estado del cuerpo. Cuando un cuerpo fallece van a empezar una serie de cambios físicos que son evidentes a la vista, pero también cambios químicos en su interior. ¿Vale? Un cuerpo fallecido va a tener un descenso de temperatura, va a tener una bajada de temperatura y esto es normal, ¿no? Aparte también de que se enfría exactamente el algor mortis, ¿no? Que se llama. En vida pues tenemos una circulación sanguínea que nos mantiene calientes, la sangre pasa por los órganos. Bueno, pues en la muerte pues esto no sucede. Tendremos un descenso de temperatura, tendremos el rigor mortis, que esto mucha gente lo conoce a veces, la rigidez muscular, tendremos una contracción, ¿no? Tendremos unas coloraciones que se denominan livideces cadavéricas, que son, bueno, pues básicamente sangre que se aposenta en las partes bajas del cuerpo por gravedad. ¿Sí? O sea, cuando tenemos el corazón en funcionamiento, la sangre no para de moverse, pero en el escenario de un cuerpo fallecido, esa sangre se para, se detiene y va cayendo por gravedad. Esas son esas manchas, ¿no? Que hablamos oscuras, ¿no? De color rojo vino, ¿no? Tendremos cambios de pH en el cuerpo. Se irá a un pH ácido, cambiará a un alcalino a medida que vaya avanzando. Tendremos fenómenos de putrefacción, obviamente. Tendremos deshidratación constante del cuerpo. Te estoy... Claro, me está pareciendo súper interesante. Me alegro mucho. Sí que es cierto que esto ya no va de si eres rico, pobre, si eres alto, bajo, guapo, feo. A todos nos va a pasar exactamente igual. Y sí que es cierto que el cuerpo va a tener una tendencia
tarde o temprano a expulsar, obviamente. Va a haber una serie de procesos internos también producidos por bacterias pues que van a generar gases y obviamente pues van a tener, pues el cuerpo va a tener una tendencia a expulsar, va a pasar por diferentes fases de putrefacción y creo que nuestro trabajo va de eso, pues va precisamente a evitar esas cosas. Pues muchas personas se creen que ser tanatopractor es simplemente maquillar, maquillar muertos, ¿no? Claro, sí, odio ese... Es lo típico que se dice. Odio absolutamente esa definición, ¿no? Los tanatopractores, ¿tú maquillas muertos? No, yo no maquillo muertos, únicamente. Claro. El maquillaje es algo, bueno, pues que también está ahí. Un 10%, un 5%. 100%, exactamente lo que dices. Claro. O sea, el maquillaje es algo bueno, pues que está ahí, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero previamente hay un trabajo de prevención para que todo eso no pase, ¿no? Y es lo que realmente se desconoce. Claro, es como decirle a un periodista, no, tú haces preguntas. Exactamente. No, hombre, yo hago preguntas, sí, obviamente, pero para hacer esas preguntas he estudiado el perfil, he generado unas preguntas adecuadas y las he aplicado, ¿no? Con criterio, ¿no? Pues es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Ok, me gustaría saber, bueno, ya más en la parte de práctica, bueno, tienes un montón de experiencia, entonces... Gracias. No, para mí es un honor tenerte acá. Y quería saber, bueno, si hay épocas o sea, si hay épocas un poco más fuertes, porque, por ejemplo, yo creo que en todas las industrias hay épocas más fuertes que otras, pero no sé si en esta industria que es algo tan natural. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, bueno, el COVID, por ejemplo. O sea, ¿cómo fue el cambio tan, me imagino, drástico? Y me imagino eso. ¿Fue un cambio que a lo mejor estás acostumbrado a trabajar con X cuerpos al día o fue un cambio y que de repente estamos todos, además con todas las regulaciones y todo? Me imagino que fue un... En el mundo funerario, obviamente, también existen épocas, claro, ¿no? Lo que se denomina, ¿no? Época alta o época baja, ¿no? Okay. Y históricamente siempre, bueno, al final lo que determina, ¿no? Una época u otra, ¿no? Alta o baja, ¿no? Es el frío o el calor, ¿no? Las épocas de mucho frío, como norma general, fallecen más personas. Wow, no sabía. Y en la época de calor fallecen más personas, pues por motivos obvios, ¿no? Al final estamos hablando de puntos extremos, ¿no? Pero sí que es cierto, Jesús, que por lo menos por mi experiencia, sí que es cierto que antes era como más diferencial, ¿no? La época alta, época baja de defunciones, pero por lo menos por lo que yo estoy viviendo, no digo que sea algo generalizado, ni mucho menos, pero ahora es como más equilibrado. Sí que es cierto que se sigue manteniendo, ¿no? Pues en épocas como en la que estamos ahora, ¿no? Una época de frío de golpe, pues, la gente enferma, pues personas pues un poquito más débiles, mayores exactamente, pues pueden fallecer con más probabilidad, ¿no? Y en verano, pues los golpes de calor, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Al final, pero se mantiene también una cierta estabilidad en cuanto a las defunciones. Un poco raro decirlo, pero es así. No, yo creo que es lo normal, es decir, bueno, yo creo que es que no me esperaba ni siquiera que yo me imaginaba que bueno que todo el año se moría gente, pues no, pero si lo piensas bien en parte es lógico, ¿no? Al final estamos hablando de que en épocas puntuales, ¿no? 2 épocas del año pues que hay mucho calor y épocas de mucho frío, pues eso también impacta en el volumen de defunciones. Si comentabas lo del COVID. Lo del COVID yo creo que es algo que nos va a dejar a todos de por vida. Se va a estudiar en los libros, en la defunción, y intentaré ser lo más breve posible una vez más. El COVID, un día te levantas, ves por las noticias que hay una pandemia, que hay un virus que desconoces absolutamente. Al principio lo ves lejos, ¿no? Y poco a poco vas viendo cómo se va acercando hasta el día en el que ves que absolutamente todo se desborda. Empiezan a haber
20, 25, 30 defunciones diarias, 40... o sea, eran realmente números. ¿Y normalmente cuántas puede haber? Podríamos hablar, bueno, no sé, claro, también depende, pero no sé, es que también depende de la empresa, ¿no? Claro, en la que estemos, ¿no? Al final, no sé, es Barcelona, es una capital, yo trabajo en Barcelona, pues no sé, una media de 15, 16, 17 desfunciones. Claro, ya, entonces ya recibir a lo mejor 30. Claro, pero diariamente. Y me estoy quedando corto, me estoy quedando corto, ¿no? Entonces la época del COVID fue algo muy significativo, muy traumático, podríamos decirlo. Pues dicen que el trauma es cuando cuando recuerdas algo que te genera algo en el cuerpo, claro, ¿no? Se denomina trauma, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo pienso en esa época, realmente algo se te despierta dentro, ¿no? Aprendes a convivir con ello, obviamente, no es algo que... Pero sí, la verdad es que en la época del COVID, claro, estábamos hablando que estábamos sujetos a una normativa en la que no podíamos manipular los cuerpos, en la que únicamente recogíamos los cuerpos de las residencias, de los hospitales, los introducíamos, obviamente había una verificación de su identificación, o sea, de su identidad, pero en ningún caso en contacto con el cuerpo. Introducíamos los cuerpos dentro de su féretro con su identificación, obviamente, pero empezabas a ver cómo se habilitaron, ¿no? En donde yo estaba trabajando, pues veías cómo se empezaron a habilitar zonas, parkings, claro, para ubicar todos esos féretros. Para mí, una de las cosas más significativas de ese momento era el qué pasaba con ellos, claro, y qué pasaba con las familias. O sea, qué pasaba en el sentido de no poder despedirse. Claro. Es que yo creo que va a haber una generación de personas que tienen un duelo incompleto. Claro. Que no les va a quedar más remedio que poder tirar hacia adelante de la mejor manera que puedan. Pero, ostras, Jesús, Claro, no te puedes despedir, ¿no? Es muy... Claro, al final estábamos sujetos, teníamos miedo, todo el mundo tenía miedo, desde arriba hasta abajo, todo el mundo teníamos miedo, no podíamos manipular el cuerpo. Sí que es cierto que a medida esa desescalada, ¿no?, que se dijo, a medida que fuimos pues desescalando, se fueron aliviando un poquito las medidas. Ahí fue también un momento complicado para los tanatopractores, porque tuvimos que definir un protocolo de desescalada en cuanto a, vale, podemos empezar a exponer los cuerpos para que puedan despedirse con una serie de restricciones, tenemos que manipularlos, tenemos causas de defunción. Recuerdo que todo era COVID, neumonía bilateral, bilateral, ¿no? Y debíamos estar como obviamente súper protegidos. Claro. Si ya lo estamos, debíamos estarlo muchísimo más. Y era un momento complicado, porque ahí sí que tenías que empezar a manipular el cuerpo de una manera bastante... teníamos que minimizar los riesgos, pero a su vez teníamos que ofrecer una imagen, ¿no? Claro. Y fue potente, esa época fue bastante potente, la verdad. Es que mencionas lo de los parkings y bueno, se me ponen los pelos de punta porque digo, es que, claro, todos decimos, bueno, los hospitales van a estar llenos de gente, y estaban llenos de gente, de hecho. O bueno, tal lugar, pero claro, el tanatorio es algo que nosotros quizás no es el primer lugar que pensamos, pero claro, es una locura, o sea... Claro, llamaban de todos los lados, tenéis que venir, claro, llegábamos a un punto en que estábamos desbordados, ¿no? Porque todo el mundo llamaba, por favor, venid, que tengo acumulado, ¿sabes? Tengo tantos cuerpos, porque vienen más. Claro. Pero la verdad es que me quedo bastante tranquilo, porque sí que es cierto que todo se hizo de una manera muy controlada. Muy controlada. No sé qué habrá pasado por ahí, pero por lo menos por la experiencia que tengo propia, puedo verificar, ¿no?, que todo se llevó con el máximo control posible. Pero lo que más me duele es esas personas que
que decían, es que o sea, no he podido despedirme de él o de ella, ¿no? Lo tenía un día ahí, no me han dejado entrar y hoy me entregan unas cenizas. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, es sí. algo potente, Claro, muy claro. potente, muy traumático para una persona. Claro, y que bueno, que al final, para ti también que tu labor, me imagino, es permitir a la familia que tenga una buena Exactamente, despedida. 100%. O sea, tu vocación viene de lo que decías antes. A ti te ayuda a ayudar Sí. a que la familia tenga una buena despedida. Y ahí no podías intervenir. Y ahí no podías intervenir. Me imagino que no. frustrante hasta cierta parte. Pues sí, porque no podías aportar absolutamente nada. Y estabas invadido por el miedo, o sea, eran un montón de sensaciones Claro. como súper contradictorias y que había que masticar Claro. para poder avanzar, pero has llegado a una conclusión tremenda. Claro. Y era precisamente eso, ¿no? Que en esos momentos no podíamos hacer nada. Ok. No podíamos. Saliendo un poco de este tema, bueno, Sí. sin salir completamente, pero ¿cómo te ha cambiado la percepción de la muerte el ser tanatopractor y el ver la muerte cada día? Te podría decir la típica frase de, bueno, pues me ha ayudado Claro. a no preocuparme de los problemas. Bueno, ves la muerte desde una perspectiva diaria. Eso no quiere decir que, pues eso, ¿no? Que al final normalices algo y sea algo... No, porque siempre tienes que estar bien centrado. Me ha ayudado a ver que, pues algo que todos sabemos, que todos reflexionamos, pero que si bajamos ahora mismo y nos ponen una multa, vamos a decir, ostras, Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decimos, no te preocupes por las pequeñas cosas que hoy estamos, mañana no estamos. Eso lo sabemos todos, Jesús. Sí, pero en la práctica. Pero es lo que te digo, ahora mismo bajamos, me ponen una multa y pues me voy a preocupar por eso, o Claro. como mínimo voy a tener un momento de mi día de decir, jolín, ¿vale? Claro. Pero me ha ayudado a realmente pues ver lo evidente, que cada día estamos, que cada día podemos no estar, que esto llega y la verdad es que vivo de una manera... Me ha ayudado a mejorar, obviamente, como persona, ¿no? Y a ver una percepción de la vida, bueno, pues aprovecharla al máximo, ¿no? Claro. Pero, bueno, al final es que es algo habitual, ¿no? Y yo siempre regreso atrás y digo, al menos tengo la oportunidad de poder ayudar a alguien para que lleve su vida mejor, ¿no? Claro, claro. Exactamente. No, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, yo creo que es eso. Es lo de, si no puedes hacer nada al respecto, no te preocupes. O si no puedes, que son las típicas, pero tú dices, ¿cómo no me preocupo? O sea... A ver, yo soy totalmente sincero. O sea, habrá una persona que a lo mejor te diga, Jesús, pues mira, yo veo la muerte cada día y eso me ha ayudado pues a no tomarme las cosas de esta manera, porque yo es que, claro, yo lo estoy viendo cada día, para mí es algo natural, es algo Claro. normalizado, Sí. ¿no? Yo creo que independientemente seas tanatopractor o no, la filosofía de vida debería ser la misma, Claro, claro. ¿no? Priorizar los buenos momentos, no preocuparte en exceso, ser actitud positiva, pero al final eso es algo muy personal que cada uno gestiona Claro. de una manera, ¿no? Claro, entiendo. Sinceramente, Sí, o sí, sea, sin entrar en este cliché, ¿no? Decir, como veo la muerte cada día, pues yo a vivir a tope, no, porque... Pues, al final la vida es la vida y el trabajo que tenemos que hacer es interior de cada uno. Claro. ¿Sí? Que ahora, hablando más de... Porque claro, tú dices que a ti te ayuda el ayudar a las familias, pero me imagino que tú también, bueno, como todos, estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Por ejemplo, es una parodia, pero la primera vez que yo escuché un tanatopractor es en la serie de Aquí no hay quien vivo. Bueno, uno de los personajes tenía uno de tanatopractor, entonces hacían el chiste de, no, es que está súper orgulloso de su trabajo y tiene un libro con todo, pero a ti te pasa eso en el sentido de tú decir, coño, hice excelente trabajo con este cuerpo, o este era un súper reto, no solo pensando en la familia, sino también pensando en ti, de decir, oye, mira, la verdad que lo hice
de 10 y me voy contento a la casa porque lo hice de 10. Pues imagínate. Claro. Ayer mismo, intentaré responderte a esta pregunta con un ejemplo, Perfecto. con un ejemplo real, claro, ¿no? Ayer mismo, tuve la oportunidad, ¿no? Pues de tener un cuerpo delante en el que pues había tenido una hemorragia intracraneal y había tenido una intervención, ¿no? De último momento, ¿no? Esto ya lo ves, ¿no? Tenía sus grapas. Entonces, la familia no tenía claro si exponer o no. Lo iban a decidir en el momento en que lo vieran, ¿vale? Claro, tú ahí en ese momento analizas ese caso y dices, vale, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar, ¿no? Porque quizás la familia estaba condicionada, quizás no lo sé, porque nosotros en ese momento pues yo tengo una serie de especificaciones por parte de la familia y yo puedo deducir que quizás el hecho que lo quieran ver o no lo quieran ver, quizás dependerá mucho de la imagen que ellos perciban. Claro. ¿Sí? Y a lo mejor esa operación o ese último intento podía condicionarles, ¿no? Claro. Bueno, pues se hizo una reconstrucción, era totalmente imperceptible. Me fui muy satisfecho porque quizás la familia no se espera que seas capaz de hacer eso. Claro. ¿Me entiendes? Claro. La familia, pues, a lo mejor en su cabeza piensa, ¿no? Pero, ¿viste lo que le hicieron? ¿No? Estaba toda la cabeza vendada. Claro, tal, claro. ¿no? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De decir, hecho esto, la familia seguramente ni se imagina que es posible, porque ni lo han mencionado, que esto es algo que hay que poner en valor, ¿no? Muchas veces las familias no conocen hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Entonces, para mí fue como un regalo, ¿no? Claro. De decir, podéis verlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Y sí, claro, te sientes orgulloso porque eres capaz de poder cambiar algo, ¿no? Y sí, orgullo al 100%, claro. ¿no? De poder hacer cositas, ¿no? Pues que cambien absolutamente todo. Claro, regalarle algo súper valioso a la familia en ese 100%. Momento. En el peor momento, regarle lo mejor. Por exactamente. ellos ni se imaginaban pues que su familiar podía estar expuesto con su cabeza totalmente descubierta, claro. con su apariencia 100% serena y con un trabajo que es eso, ¿no? Lo que decíamos, pasas, pero nadie sabe qué has pasado, claro, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, que parece que está dormido. Sí, y que tenía una intervención en la cabeza. ¿Dónde está? Claro, ¿no? claro. Es la magia, ¿no? Entonces es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Orgullo a nivel Dios. Hablando un poco más hacia el espectador y hacia la persona que a lo mejor dice, quizás me llama a este campo, pero no estoy seguro. ¿Qué habilidades crees tú que, además como formador, qué habilidades crees tú que debería desarrollar alguien para dedicarse a la tanatopraxia? Bueno, yo pienso que sí que es cierto que se debe tener algo de habilidad. Lo que pasa es que la habilidad es algo que la podemos trabajar. La habilidad es algo, salvo un caso extremo, pero la habilidad en alguien es, si él quiere o ella quiere, lo trabajamos y lo podemos mejorar y podemos llegar a conseguirlo. Con lo cual, un mínimo de habilidad tiene que tener, pero tampoco es el condicionante, ¿vale? Okay. Un tanatopractor, sobre todo, lo que tiene que tener es humanidad. Okay. Humanidad. Ser muy consciente de dónde está, de lo que tiene delante, de lo que va a manipular, el valor que decíamos. Creo que es un aspecto más, eso, ¿no? Más humano, ¿no? Okay. Tiene que ser una persona equilibrada, ¿no? Pero eso a veces también lo podemos trabajar. Okay. ¿Me entiendes? Claro. Pero sobre todo lo que no tiene que tener es ego. El ego fuera. Okay. El ego fuera. Estamos para ayudar,
Estamos para mejorar, estamos para aportar. Eso es lo que yo recomiendo. Okay. Me encantaría responderte algo más técnico, ¿no? Es decir, pues, obviamente es lo que decimos, ¿no? Tiene que tener una serie de habilidades, tiene que tener una cierta capacidad, pero todo eso es trabajable. Claro. Porque al final es un aprendizaje. Claro. A algunos les costará más, a otros menos, pero sobre todo lo que necesita un tanatopractor es ser muy consciente de lo que va a hacer y de que, sobre todo, el impacto, ¿no?, que tiene sus acciones en las personas. Creo que eso es lo más difícil y lo más importante, el ser 100% consciente de que lo que estés haciendo y lo que vas a hacer y lo que vas a conseguir va a quedar para siempre en el recuerdo de alguien. Con lo cual, a nosotros nunca... somos una parte del sector funerario que estamos como en el back office, okay, ¿no? Claro. Como atrás, ¿no? Claro. Pero a su vez es la parte más esencial. Claro. ¿Sí? Entonces, es súper importante que tengan en cuenta eso. Yo creo que todo es trabajable, pero los principios, los valores, es eso, ¿se tiene o no se tiene? Claro. ¿Sí? No, es que de hecho la pregunta iba dirigida hacia ese lado porque yo creo que, bueno, en la parte práctica o técnica, tú vas a una formación y a lo mejor uno se tardará una semana, a lo mejor otros se tardarán 3 meses. Pero depende de su voluntad también, claro, ¿no? De su predisposición a aprender. Claro. Pero en la parte técnica yo me imagino que llegas. Exacto. Pero eso, me refería ahora más a eso, a una habilidad de decir qué tipo de personalidad pega más con este trabajo, qué tipo... Claro, hay personas pues, que llegan por curiosidad, hay personas que llegan por vocación, hay personas que llegan por falsa vocación. Claro. Sí, porque hay personas que, ¿no?, que llegan y dicen, bueno, es que esto a mí me ha gustado siempre y sí, las familias, el respeto al difunto, tal, no sé qué, pero luego ves determinadas ejecuciones que contradicen absolutamente esa vocación, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decimos, ¿no? Yo creo que es un aspecto más emocional, más de valores, más de consciencia que aspectos técnicos. Porque todo eso se aprende. Claro. Todo eso se aprende. Y la verdad tengo que decir que, bueno, es una grata sorpresa la conversación porque yo me imaginaba a todos por mucha vocación, incluso yo me imagino que en medicina pasa, bueno, ahora no sé, ahora tengo la duda, pero yo imaginaba, bueno, un tanatopractor al final tiene que terminar, en mi lógica, tiene que terminar deshumanizándose para poder tratar el cuerpo sin tanta presión y decir, bueno, yo vengo, hago mi trabajo y tal, pero me encuentro todo lo contrario. Claro. Me encuentro todo lo contrario que de hecho, incluso hasta ese factor medio espiritual de decir, okay, bueno, hay una frase de una chica que vino también al podcast que a mí me encanta, que ella justamente hacía autopsia. Ella trabaja en autopsia y ella dice, no, tú no te puedes deshumanizar porque es el remanente de un alma o es el remanente físico de un cuerpo. Y yo digo, claro, es que si lo ves así, tú dices, claro, 100%. Porque claro, si tú dices, no, tengo que trabajar con 5 cuerpos al día, son casi como si fuese un pedazo de carne. Correcto. Pero si tú dices, no, me voy a forzar y voy a tratar cada cuerpo individual. Por supuesto. Casi que se crea un lazo de decir, mira, yo te voy a ayudar a ti. Bien. Y eso es una grata sorpresa para mí. O sea, eso es una grata sorpresa que yo digo, me gusta ese tipo de, ese punto de vista que das. Pero no solamente un discurso, sino te puedo asegurar que es algo real. Claro. O sea, lo que me comentas de esta chica me ayuda muchísimo a verificar que existen personas que realmente son conscientes de lo que están haciendo. Como apunte, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos una misión en la vida, entonces, bueno, yo intento el divulgar un mensaje, ¿no? El divulgar un mensaje que es el trato digno al cuerpo, ¿no? Todos lo sabemos, en nuestros libros nos lo ponen, toda la gente crea publicaciones, el trato digno al difunto, tal, no sé qué, ¿no? Claro. Pero ¿realmente sabemos lo que es eso? Claro. Entonces, he tenido la oportunidad de poder realizar diferentes ponencias en hospitales, en los hospitales y residencias de aquí de Barcelona, sobre hablarles de este tema.
Y para mí es como súper satisfactorio el poder divulgar ese mensaje. Es decir, señores, en los hospitales la muerte suele considerarse como un fracaso, ¿no? Porque al final un médico lo que intenta es salvar esa vida, ¿no? Y cuando fallece, técnicamente es un fracaso, ¿no? Claro. Pero gracias a estas ponencias, a estas charlas para el personal sanitario, los conciencias, los remueves, no decirles, señores, esto no es un fracaso, hay que tener en cuenta que esto sigue siendo una persona, lo único que no está viva, pero sigue mereciendo un respeto. Entonces, pues les aporto pues, de información, de técnica, de técnicas de manipulación segura del cuerpo y creo que eso también, pues lo que te decía, ¿no? Cada uno tenemos nuestra función en la vida y yo me siento muy, muy orgulloso de poder expandir ese mensaje. Claro. Habrán personas pues, que les llegue y les remueva y otras personas que no. Bueno, en fin, tampoco podemos concienciar a todo el mundo al 100%, ¿no? Pero es algo que me ayuda muchísimo también. Es algo que creo que todos nos quedaremos mucho más tranquilos sabiendo que cuando nosotros fallezcamos, ¿no? O cuando fallezca algún familiar nuestro, esté cuidado en buenas manos, ¿no? Yo creo que ya suficiente duro es para una persona que pierde a su familiar tenerlo que entregar a alguien anónimo, a alguien que no conoces de nada. Pues este tipo de acciones también ayudan a conocer pues, que hay personas que están concienciadas y que van a hacer todo lo posible para que esté bien tratado. Claro. ¿Sí? Pues, Anuar, ¿sí? Yo creo que ya vamos terminando. Me gustaría que te despidieras tú pues, con un mensaje, el que tú quieras, si quieres un mensaje a los tanatopractores, a los futuros tanatopractores, o un mensaje en general. Me gustaría que te despidieras. Bueno, quizás a lo mejor repetiré cositas que he ido diciendo, pero yo principalmente darte las gracias por esta oportunidad. Ya lo hemos comentado antes, el tener la oportunidad y el medio de poder dar voz a acciones y profesiones que están muchas veces pues, un poquito ahí escondidas, ¿vale? Pues para mí es digno de agradecer. A las personas que, bueno, pues que tengan una defunción, que hayan pasado por una defunción, decirles que estén tranquilos, que en muchas ocasiones hay muchas personas que están preparadas y en muchas ocasiones caen en muy buenas manos, que las personas que nos interesamos por este tema creemos en ello, que queremos ayudar y que cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tiene unas exigencias diferentes y que cada cuerpo será tratado absolutamente como conviene, ¿no? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo la pasaste bien? Muy bien. Muy bien, me ha encantado, estaba súper cómodo, la verdad. La verdad, esa es la idea. Pues de verdad, muy bien.